Vamos hoy a repasar. ¿Ya? Vamos a hacer el repaso final. El examen es el día lunes. ¿Lunes? 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 ¿Era el martes? Sí, lunes y martes. Ustedes es martes. Martes. No, día, está bien. Entonces, Aunque lo comenté el lunes. Grupo A, grupo B. Lo comenté el lunes, la verdad. para el día No martes. fue nada. Porque martes no Vale de biología también. se lo elegía. Correcto. Profesor. Adelante. Disculpe, hay algo que estábamos por si acaso. Sí, yo vi. Ah, ya, correcto, no lo voy a. Yo el lunes estaba así. Luego había sido organizado. Entonces, para el tema de modelamiento, Profe, una pregunta, ¿qué hora es el examen? a la hora de clase, A ver, clase. Mismo horario. esto es, ¿a qué hora empezamos? Son 3 horas. ¿Qué? De 11 a ¿Serio? 1. No. No, de 1. No, De 11 a 2. 11 a 2. Ya, esto es de 11 a 1, 2 horas nomás. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Para poder empezar. Ya. En el laboratorio. Ay, pues ya más de frente para. ¡Eres, no! ¿Tienes 2 horas? Tienes 2 horas para repasar la ¿Repasar usted? Bien, son 7 preguntas. Les Practicar. aconsejo, les sugiero que O sea, no había. resuelvan tema a tema, más o menos unas 4 o 5 ejercicios por cada uno de los temas, ¿no? Y lo hagan, nada más es eso, ¿no? La primera pregunta, hacen 4 o 5 ejercicios, tienen su guía, lo hacen. Mira, ahí está practicando. ¿Ah? Ahí está practicando. ¿Hay examen? ¿Mate o no? ¿Ahorita o no? Yo quiero estar. La voy a poner en la pantalla. ¿El examen? Se llama modelamiento de funciones. Sí. Nombre. ¿Hicimos cortes? De modelamiento de funciones. O sea, hacer un molde, un modelo de una función. Bien. Ay, no sé. De funciones. Bien, claro. Ya se da cuenta. Tengo mucho espacio. Bien, claro. Modelamiento de funciones. Primero, ¿qué cosa es modelamiento de funciones? Modelar. Es crear o establecer una función. Es crear o establecer una función a partir de los datos de un problema. Modelamiento es Su delegado, crear Su delegado. o establecer una función a partir de los datos de un problema. A partir de los datos de un problema. O sea, dado de los datos del problema, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es formalizar una función. Es crear, es establecer una función, acá adelante, a partir de los datos de un problema. Correcto. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir para. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Está bien? Y bien. Entonces, a ver, veamos. Ya. Se tiene una cartulina cuadrada
tiene una cartulina cuadrada de 90 centímetros. Tiene una cartulina cuadrada de 90 centímetros. De lado. Cuadrada de 90 centímetros de lado. ¿Está bien? ¿Lado? Un cuadrado. Los cuadrados tienen lados iguales y mide 90 centímetros de lado. Bien. Punto seguido. Se quiere formar una caja sin tapa. Se quiere formar una caja sin tapa. Recortando cuadraditos en las 4 esquinas. Cuadraditos en las 4 esquinas. Punto seguido. ¿Qué tamaño deben tener? ¿Qué tamaño deben tener estos cuadraditos? Para obtener el máximo volumen. Todas mis cosas. El tamaño debe ser ahora llegó la hoja por ahí, la hoja de asistencia. Bien, voy a explicar el problema. Supongamos que es cuadrado. Supongamos. Y queremos hacer una caja sin tapa. Entonces, vamos a doblar. Vamos a doblar. En cada extremo de los lados, doblamos. Supongamos una misma cantidad. ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? Entonces, en cada esquina se forma un cuadradito. ¿De acuerdo? Recortamos ese cuadradito en cada esquina. Se forma un cuadradito que tiene un tamaño, ¿verdad? Y así las 4. De modo que yo pueda cerrar y formar una caja sin tapa. ¿Está bien usted? Una caja sin tapa. O sea que en este otro también recorto supuestamente el mismo tamaño de acá que de acá y de acá, cuadradito. Adelante. Recortamos.
1, 2, 3, 4 cuadraditos y formamos la caja sin tapa. Esta caja, que originalmente era un cartón, un pliego, una hoja, 2 dimensiones, bidimensional, largo por ancho. Ahora, al ser una caja, es tridimensional, tiene 3 dimensiones. Al tener 3 dimensiones tiene un volumen. ¿Cuál debe ser el tamaño de este lado que se recorta para que tenga un máximo volumen? Porque si lo recorto poquito, es más grande, pero no tan alto. Si lo recorto mucho, es más alto, pero la base del cuadrado es más chica. ¿Se entiende? Bien. Damas y caballeros, ese es el principio de la derivada. Pero primero lo que voy a hacer es hacer un molde de función. Y luego ya se puede hacer operaciones con eso. Bien, entonces, originalmente era un cuadrado ¿de qué tamaño? Nos dan los datos, ¿verdad? 90 centímetros de lado. ¿Cuánto de lado? 90 centímetros. 90 centímetros de lado. Y luego recortamos una cantidad. La cantidad que vamos a recortar es una cantidad desconocida, que llamamos, en el álgebra se llama variable y en la ecuación se llama incógnita. Entonces, este pedazo de aquí viene... Salud. Gracias. Viene Gracias. y al recortar me da como X, ¿no? X. Entonces, ahora tengo X por acá. La base ya no tengo 90 centímetros. Ahora tampoco tengo 90 centímetros. ¿Y cómo sería la función del volumen? La función del volumen va a depender de X. A ver, ¿alguien que sabe matemáticas de colegio? ¿Cuál es el volumen de un cubo? Lado al cubo. Lado. O sea que sería en este caso el producto de la base Por la el altura. área de la base Por la altura. multiplicado por la altura. ¿Está bien? Levanten la mano los que han entendido esta parte de acá, nada más esto. 1, 2, 3. Muy bien. Los que les falta entender, levanten la mano para ver si puedo explicar otra vez. Suficiente. Explico entonces. Vamos. Se tiene un pliego de cartulina cuadrada de 90 centímetros de lado. Se quiere formar una caja sin tapa. O sea, de esto se quiere formar una caja Sin tapa. sin tapa, así, una cajita. Para eso, lo que se va a hacer es cortar en cada esquina del cuadrado que va a sacar esta parte. Tamaños iguales se supone. ¿Qué son esas partes? Son cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Cada esquina se la recorta y se saca 1, 2, 3, 4.
Muy bien. Y se forma la famosa cajita. ¿Qué tamaño debe tener este corte de modo tal que el volumen sea el máximo? O sea, si lo recorto poco, si esto lo rebajo más chiquito, el área de la base, vamos a poner el área de la base de esta manera. El área de la base va a ser más grande. Si yo achico esto, el área crece. Y el volumen es el producto del área de la base. El área de la base es largo por ancho. Y todo esto multiplicado por la altura. Correcto. Entonces, para determinar el valor de x, primero tengo que hacer la función. De acuerdo a los datos, tengo que esbozar la función. Esta función, esta receta, proviene de la geometría tridimensional o geometría del espacio, que le llaman. Y en la geometría del espacio hay una fórmula que habla sobre el volumen de un prisma, que es producto de largo por ancho por altura, tridimensional. ¿Está bien? Ok. Primero, lo que nos compete a nosotros como futuros médicos, hacer el modelo de la función. Esa es la clase de hoy, hacer modelos o hacer funciones. ¿Qué es hacer funciones? Es formalizar, establecer, crear una función A partir del en problema. base a los datos. Ok, ahora que ya, si es que hay alguien más que no entendió. O sea, para hallar X vamos a aplicar funciones. Claro, Para hallar el volumen. Pero Y lo tenemos que ha llegado al final, te digo, el tema se llama modelamiento de funciones, crear funciones. ¿Dónde va a terminar nuestro tema en este ejemplo? Solo va a terminar aquí. No va a terminar encontrando el valor de x, que es, si encontramos el valor de x, tendríamos que aplicar derivadas. ¿Ya? Que eso es lo que han mutilado en el programa de matemáticas. Antes se llegaba hasta ahí. ¿Ah? No sé, explicando un poco. Ya, ahorita te explico. Sí, rapidito. Entonces, ¿cuánto mide la base? 90. ¿Cuánto mide la base? 90 centímetros. Muy bien, ahí sale la inteligencia. 90 menos 90 menos menos X. ¿cuántas X? 2x. 2x. O sea que aquí yo tendría 90 menos 2x, y aquí igualito, ¿no es cierto? Tendríamos 90 menos 2x. Entonces, si yo quiero multiplicar para hallar el área de la base, sería 90 menos 12. La altura, ya la sabemos, es x. ¿Por qué? Porque esto es lo que hemos recortado. Bien. Cuando llegamos aquí, encontraremos entonces, se puede hacer la operación. Dale. A ver si me ayudan a hacer la operación. Ah, ya, 90 menos 2x al cuadrado. Pero ustedes son expertos. Sería 8, 1 con 2 ceros, el primero al cuadrado. Menos 4 por 9, 36, con un 0 será. Sí. Más 4 x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser 4x al cuadrado, ordenando, menos 3 por
O sea, 360 es el doble producto del primero por el segundo, ¿no? 4 por 9, 36. Más 8100. Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Cuadrática. ¿Cuál es su aspecto de la cuadrática? ¿Es un Ay. enano, es un gigante, es gordo, flaco? ¿Cómo es? Parábola. Parábola. ¿Positiva o negativa? Positiva. Alabado sea el Señor. Entonces, matemática, esto es lo que no vamos a hacer nosotros, pero es una parábola más o menos así. ¿Ya? Pero ¿dónde termina nuestro tema de hoy? Acá termina. Por ahora. Porque para el examen vamos a llegar aquí, pero con modelos de funciones de primer grado, no de segundo. Si estudiáramos la derivada, podríamos responder el tamaño que debe tener la altura de x. ¿Por qué? Porque para este tema, que se llama máximos y mínimos de una función, ¿no? Se puede y se encuentra a través de un protocolo de dos derivadas, la primera y la segunda derivada. Sale. X sale tanto. Ese es el valor de X para que la caja tenga máximo volumen. Bien. Eso es límite, ¿no? Profe? ¿Qué pasó con la X? ¿Cuál X? La que está multiplicando, porque sería la que está afuera. Porque el producto de 90 Ah, menos X. X. Tridimensional, ¿no? Sí, sería 1. Hay que multiplicarla por X suena. Suena el trasero. Ah, por X. Lejana y trasera. Vale. Ya lo que me pone música. Voy a parar. Ya. Por X. Entonces, No está más. Deje mi celular abajo. 4X Se quedó ahí. Deje mi celular abajo. al cuadrado. Y esa, por si acaso, quiero mostrarles, porque de repente más adelante algún loco le va a decir, es, supongamos, es así. Esta función que está ahí, que es cúbica, tiene este modelo, esta forma. ¿Ya? La forma, ok. Este es un adelantito para que llevan una vez un curso más de otro tema. Una función lineal es así. Una función cuadrática es así. Va ahí nomás. Va. Una función cúbica es de esta manera. Una función a la cuarta es así. Una función exponente 5 es 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Correcto? Las ondas que tienen dependen del exponente. Se llaman funciones polinomiales. ¿Ya? Función lineal simplemente es una línea, ¿no? X al cuadrado. Perdón, X a la 1. X a la 0 es así horizontal. X al cuadrado, X al cubo, X a la cuarta, X a la quinta. Entonces, cuando tienes X al cuadrado, solamente tienes un lomito hacia arriba o hacia abajo. Si tienes al cubo, tiene 2, 1, 2. Al tener 2, tienes un máximo y un mínimo.
al tener 3, 1, 2, 3, tienes un par de máximos y un mínimo, o al revés. Correcto. Entonces, cuando tienes esto, el clásico problema es, te dice cuáles son los máximos y los mínimos de esta función, para saber en qué momento, siempre, casi siempre, este señor es el bendito señor. En qué momento, por ejemplo, tienes una reacción máxima o una reacción mínima. Si tienes el modelo de la función, lo puedes obtener a través de la derivada. Para eso sirve la derivada. ¿Ya? La derivada no es otra cosa que una pendiente. Y esa pendiente la hemos conocido siempre como una recta. Pero ¿qué ocurre? Que la inclinación de la recta solo tiene una inclinación, pero las demás tienen infinitas inclinaciones. Infinitas inclinaciones. Al tener infinitas inclinaciones, Leibniz y Newton decían cómo hacer para encontrar la inclinación en estas curvas, y crearon la matemática diferencial. Y lo que ocurre es que en cada punto que tienes aquí hay una inclinación. En cada punto hay una inclinación. En cada momento hay una inclinación. Y esa inclinación, por ejemplo, si tú tienes acá tiempo y aquí tienes otra cosa como un espacio, digamos, a ver, medicina, ¿qué podría ser? El efecto, el grado de contaminación. Entonces, el grado de contaminación Sístole, diástole. tiene un nivel que sube y luego baja. El grado de contaminación, si yo tengo tiempo y acá grado de contaminación, aquí el grado de contaminación lo veo como una recta, es decir, nunca va a acabar, siempre va a ir subiendo a través del tiempo. En cambio aquí el grado aumenta y luego disminuye, ¿no es cierto? Ok, y si yo considero estos dos juntos, se llama velocidad. ¿Por qué se llama velocidad? Velocidad se llama a todo lo que es espacio sobre tiempo, ¿es correcto? Y si tú tienes acá el famoso grado de no sé qué y el tiempo, lo que tienes es una velocidad. Esta velocidad es constante y la velocidad se llama pendiente. ¿Por qué se llama pendiente? Porque el espacio se calcula por la diferencia de y el tiempo la diferencia de x, y eso se llama pendiente. La pendiente es la velocidad. Entonces, en esta matemática, cuando hablamos de pendiente, hablamos de velocidad. ¿Y qué significa? Que la velocidad de un fenómeno va variando en el tiempo. Llega un instante que se vuelve cero, la velocidad, y luego comienza a descender la velocidad. Entonces, el cálculo de la matemática diferencial es simplemente calcular velocidad, y a eso se le llama derivada. La derivada, definición de derivada, velocidad instantánea. ¿Por qué? ¿Velocidad Porque qué? es en un instante, en un segundo, ¡pac! ¿Cuál es la Instantáneo. velocidad? Gracias. Le inyectamos al paciente un remedio y el paciente se le sube la fiebre hasta que de repente comienza a bajar. Una cosa como esta, ¿no? Entonces yo puedo calcular, si tengo la función bien establecida, yo puedo calcular cuál es la velocidad del fármaco, la reacción en cualquier instante. Si le pones otro,
le sube, luego le baja, le vuelve a subir. Depende de la función. En una parte de la medicina van a tener que ser derivadas, me imagino. Por eso le enseñaba antes a derivar. Y es bien fácil derivar. Y lo único que primero tienes que hacer es conocer qué es la derivada. Lamentablemente no nos dan tiempo y lamentablemente algunos entran por el tema de límites y se hace un choclón para entrar a las derivadas. Es lo que tenemos con matemática 1 y 2. Tengo alumnos que les estoy haciendo refuerzo porque, claro, me metieron todo el choclón de límites que es un poquito complejo. Pero gracias a Dios ellos van a ser ingenieros, no van a ser médicos. Entonces, No solo me enseñaron límites. lo que nosotros A mí me queremos enseñaron ninguno de eso. es hacer un modelo ¿Qué es eso? de una Manual. función Mándale a a calcular. partir de Chévere. un problema. Punto. He puesto para la fila A 1 y otro para la fila B. Vamos a Y hacer el todos examen los ahorita. he puesto de acá, como les preguntaron al comienzo de la clase, de la guía, que será nuestra Biblia. Vamos entonces, ahora está. ¿Qué? Vamos a la Biblia. Es broma, ¿no? Acá está. Mira, acá tengo un caso clínico de anestesia. Anestesia con una jirafa. Esas son para ya. Lo que tiene en su guía es Volumen. la parte final. Lado al cubo. Base por altura, por profundidad. En la página 100. Yo soy de la USUR. Yo mal, ¿y tú? Eso es bueno. Página 172. O primero empecemos con uno. Ya lo hicimos. 172. Ya lo hicimos, profe. Ayer hicimos es 100. ¿Qué número? 1. Hicimos varias. ¿Tienes tu guía? Número 2. Ah, sí. ¿Hasta qué número hemos llegado? A la gente que A las 7. A las 7, a las 7. Sí, algunos sí van a entregar hoy día. Bien. Este día es el último día para mejorar su promedio. Después, el lunes, viene el examen. Perdón, el martes. El martes, profe.